¿Alguna otra respuesta distinta? No, profe, yo puse lo mismo que Aida. Muy bien. La 2. Defina diéresis. ¿Con qué instrumental se realiza? Yo puse, profe, la diéresis es la división o separación de los tejidos Sí. normalmente unidos. Puede ser, el instrumental puede ser cortante y se realiza con instrumental de corte o romo y se hace por disección. No sé si está bien. Sí. ¿Alguien respondió otra cosa? No. Bueno. ¿Cuáles son los tipos de mango de bisturí que encontramos y qué números de hojas lleva cada uno? Profe, yo puse, vienen mangos números 3, 7 y 4, ¿puede ser? Sí. Y después, y las hojas del 20 al 24, ¿puede ser, profe? ¿Que se usan? Que la capa pasiva, cuanto más gruesa es, más resistente es. Entonces ahí viene la calidad del instrumental. Cuanto es de mejor calidad, tiene una capa pasiva más resistente que el de menor calidad. ¿Cuál es la diferencia entre corrosión y oxidación? Para el parcial oral, ¿eh? Y también son las mismas preguntas que después tomo en el final. Profe, Sí, la oxidación es la reacción química que se da con el oxígeno y el bien, aire, el perfecto. agua o cualquier agente químico que entre en contacto con los materiales, metales y no metales. Ok, La corrosión es el deterioro del material debido a las reacciones de oxidación. Se genera solo en metales. Eso puse yo, profe. muy bien. Y la última, la 22, ¿cómo influye la calidad de agua en la corrosión del instrumental? A ver si estás hablando, no se te escucha. Ay, perdón, profe, estoy con auriculares. Ahora sí le contesto, profe. Bueno, Puse, ¿ahora me escucha? sí, ahora Bueno, perfecto. bueno, profe. Yo puse, la calidad del agua es sumamente importante porque pueden alterar el instrumental quirúrgico. Los silicatos Sí, causan opacidad, manchas de color azul oscuro. En general, es solo una alteración cosmética, sería eso, ¿sí? bien, sí. Los cloruros reaccionan con la capa pasiva y ocasionan corrosión selectiva o por picadura, problemas funcionales, riesgo de ruptura y riesgo de corrosión secundaria, puse. Y después puse Sí. la dureza temporal, que son los bicarbonatos de calcio, magnesio, que no son solubles en agua, pueden precipitar sobre los materiales formando incrustaciones. Después, sólidos totales disueltos por evaporación del agua que quedan restos solidificados visibles sobre el instrumental. Eso fue lo que puse, profe. No sé si está bien, hay que agregar algo más. No, está muy bien. Bueno, para el resto este, que no participó, más o menos ya saben cómo tienen que responder, ¿eh? Esto va a entrar en el parcial. Profe, Sí, te digo la verdad, se me pasó por alto esta guía. No sé cómo no la vi, porque no la hice. no pasa nada. Tenés Bueno, tiempo. bueno, gracias. Acuérdense que el Pasa que el martes jueves tenemos un 30, parcial. hoy es 9, faltan dos, tenemos 2 clases más y el parcial. Mm.
Sí. Martes 30 de junio es el parcial, porque ya las siguientes semanas son las vacaciones de invierno. Así que... Es de todo lo que vimos hasta ahora. De abril a... Hasta ahora. Bueno. Voy a tomar asistencia. Hoy es 9/6 del 26. Bien, Alcaraz. Presente, profe. Muy bien. Andrade. Profe, presente. Muy bien, te había visto. Bianchini. Presente. Bloch. Cáceres. Presente, profe. Muy bien, Castellano. Profe, estaba trabajando, Débora. Ok, No sé si dale, capaz se no hay conecta un problema. poco más tarde porque se estaba full con la guardia, profe. Bueno, no hay problema. Centeno. Del Soto. Ferraro, la vi por ahí. Presente, profe, acá. Muy bien. Hoyos, también creo que la vi por ahí. Lera. Mansilla. Presente. Paz Cintia. Presente, profe. Muy bien. Rodas también estaba por ahí. Soloaga. Presente, Presente, profe. profe. Palacios. Presente, profe. Castro. Presente, profe. Carrizo. Presente, profe. Montiel, Yamila. Presente, profe. Bárbaro. Después, si se llega a conectar alguno más, me dice y le pongo el presente. Bueno, hoy vamos a arrancar con métodos de esterilización, propiamente dicho. Vamos a ir intercalando en las clases siguientes instrumental específico según el tipo de cirugía para que lo vayan conociendo. Eso no quiere decir que se tengan que aprender de memoria el instrumental, sino para que vayan viendo los nombres, si se desarman o no. Bueno, método de esterilización. ¿Qué es un método de esterilización? Es un método para destruir microorganismos, ¿sí? Que no es lo mismo que la desinfección. La FDA, que es la Federal Drug Americana, digamos que es como el ANMAT en Argentina, es un ente regulatorio que controla todo lo que es medicamento y producto médico, considera estéril un producto cuando la probabilidad de sobrevida de los microorganismos es menor a 1 en 1.000.000. ¿Sí? O sea que si yo esterilizo una caja de instrumental, la probabilidad de encontrar un microorganismo vivo es de 1 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Escrito de esa manera. O 0,000001 o 1 en 1.000.000. De cualquiera de todas estas maneras lo podemos ver escrito. Los métodos de esterilización tienen que tener algunas características.
¿Cuál sería un método de esterilización ideal? ¿Por qué se me desconfiguró acá? Un método de esterilización ideal tiene que ser, primero, no tóxico, a pesar de que vamos a ver cuando veamos baja temperatura que hay métodos de esterilización tóxicos, pero bueno, el ideal. Que sea un eficaz microbicida, o sea, que realmente deje viable nada más que 1 por 10 a la menos 6 microorganismos. Que sea rápido, que sea de fácil instalación, que tenga buena capacidad de penetración y alta compatibilidad con los materiales. ¿Qué quiere decir? Que no los deteriore y que no reaccione con los materiales que yo voy a esterilizar, que no siempre son de metal, a veces son de PVC, plástico, silicona, cerámica, gasa, algodón, tela, ¿sí? Vidrio. ¿Cómo verán? Aleaciones de cromo, creo que no me olvido más. Polvos, líquidos, sí me olvidaba, grasas, aceites, todo eso es posible esterilizar. Entonces, el método de esterilización tiene que tener una alta compatibilidad con los materiales que voy a esterilizar. ¿Cuáles son los métodos de esterilización que encontramos? Encontramos métodos de esterilización físicos, ¿sí? Que son el calor seco, donde el agente esterilizante es el aire caliente, el calor húmedo, donde el agente esterilizante es el vapor saturado, y la radiación, donde el agente esterilizante es la radiación gamma. Después tenemos métodos de esterilización químicos, donde yo uso sustancias químicas para eliminar toda forma de vida microbiana. Estos métodos, yo solamente puse los métodos de esterilización más usados. La radiación no se usa en ámbito hospitalario, pero bueno, generalmente lo que usamos en el ámbito institucional, ¿verdad? No industrial o de laboratorio propiamente dicho, o de industria farmacéutica. Dentro de los químicos tenemos el óxido de etileno, el formaldehído, el peróxido de hidrógeno. Y después están los métodos basados en la separación de microorganismos, que es la filtración, que es un método que mayormente se usa en los laboratorios bioquímicos, bacteriológicos y en los laboratorios farmacéuticos, ¿no? Para la fabricación de determinadas formulaciones, el método, como no se lo puede someter a temperatura ni tampoco a un método químico, se lo hace por separación. Que sería que filtramos con filtros de distinto calibre, como colar, ¿no? Hablando burdamente, para no dejar pasar los microorganismos. Obviamente, ¿por qué tenemos tantos métodos? ¿Por qué no usamos un método de esterilización y nada más? Porque los productos médicos, o sea, todo lo que yo necesito esterilizar en una institución de salud, tiene diversa composición. Algunos toleran la temperatura y otros no. Algunos reaccionan con el agente esterilizante y otros no. Entonces, yo para elegir el método de esterilización voy a tener que analizar algunos criterios, ¿sí? Y esos criterios, ¿cuáles son? Primero, la naturaleza del objeto a esterilizar. O sea, la naturaleza, ¿qué quiere decir? ¿Es grande? ¿Es chico? ¿Es poroso? ¿No es poroso? ¿Soporta temperatura? ¿No soporta temperatura? ¿Se puede desarmar? ¿No se puede desarmar? ¿Sí? La sensibilidad del material al agente esterilizante, o sea, el material con el que está compuesto mi producto médico. ¿Soporta el agente esterilizante que yo voy a usar o reacciona con el agente esterilizante? ¿O el agente esterilizante lo descompone o lo deteriora? Otro criterio para elegir un método de esterilización es la penetrabilidad
del agente esterilizante en el material que voy a esterilizar, ¿sí? Yo tengo distintos tipos de materiales, algunos son porosos, otros no, y obviamente eso va a condicionar la elección de mi método de esterilización. Otro criterio es la presentación del material. ¿Qué quiere decir? ¿Es muy grande? ¿Está dividido? ¿Es un solo volumen? ¿O se puede dividir en pequeños volúmenes? Y vamos a ver cuando empecemos a ver los métodos de esterilización por qué hay algunos métodos que son más compatibles con materiales de gran volumen y otros no. El uso posterior del material, ¿sí? Porque hay métodos de esterilización que son tóxicos, hay métodos de esterilización que requieren periodos de ventilación para eliminar los residuos. Entonces, ahí también voy a tener que aplicar el criterio para elegir el método de esterilización. Obviamente, como nosotros estamos hablando de métodos de esterilización, esperen que voy a sacar la criatura perruna porque yo hablo y ella no le gusta el tema de la esterilización. Bueno, y volví. Bueno, entonces es fundamental conocer los criterios para la elección de un método de esterilización, pero como les estaba diciendo, ¿qué puede suceder? A veces no tengo muchas opciones, ¿sí? A veces tengo un método de alta temperatura, un método de baja temperatura y nada más, no tengo mucha elección. Pero si yo tuviera alguna posibilidad de elegir, entonces tendría que utilizar estos criterios, ¿sí? Los criterios obviamente están escritos por instituciones que creen o suponen que todos tenemos acceso a todos los métodos de esterilización, cosa que en nuestra realidad no es así, ¿verdad? Bueno, ¿se acuerdan que yo les dije que uno de los métodos físicos era la esterilización por calor? ¿Sí? ¿Por qué se utiliza como método de esterilización? Porque todos los microorganismos, ustedes ahora en microbiología están viendo los distintos tipos de microorganismos, en mayor o menor grado, ¿sí? Son susceptibles a la acción del calor. O sea, mayor temperatura o menor temperatura, pero todos los microorganismos son sensibles, ¿sí? El calor tiene como característica que llega a toda la masa. ¿A la masa a qué me refiero? No sé, tengo que esterilizar un martillo, por ejemplo. Llega a toda la masa, el centro del martillo, que con otros métodos de esterilización no llega, ¿verdad? La esterilización por calor lo que produce es una desnaturalización de la proteína, ¿sí? Ustedes no sé si ya vieron bacterias, pero la pared bacteriana tiene mucha proteína. Lo que hace el calor es desnaturalizar, ¿sí? Desorganizar las membranas y es como que la deshidrata a la célula y la mata, obviamente, ¿no? A la célula bacteriana porque ya no tiene posibilidad de replicarse. Porque por algo
todos los microorganismos, o sea, las bacterias tienen una pared. ¿Para qué? Para proteger el material genético para poder reproducirse. Si yo le rompo esa pared y después someto a temperatura a todas las organelas que tiene dentro la bacteria, no se va a poder reproducir. En la esterilización por calor existe una relación tiempo-temperatura, ¿sí? O sea, las variables principales de mi método de esterilización por calor es tiempo y temperatura. Ahora después, creo que en la diapo de abajo, les digo cuál es la relación tiempo-temperatura. El calor seco, ¿sí? Que es el primer método de esterilización utilizado de forma hospitalaria, arrancó primero con, que todavía lo usan algunos laboratorios, con esterilizar a la llama, ¿sí? Prender un mechero Bunsen con una llama bastante alta y ahí pasar los tubitos o las asas para después hacer un cultivo en una placa de Petri. No es un método, por ejemplo, la llama no es un método de esterilización hospitalaria. Pero arrancando con eso, con el fuego, los egipcios y todo lo demás, que incineraban a sus muertos, se dieron cuenta que el calor mataba a los microorganismos. El calor seco, que es nuestro agente esterilizante en este método, penetra lentamente en los materiales, por lo que yo requiero largos periodos de exposición, ¿sí? O sea, el aire caliente, que es mi agente esterilizante, no es corrosivo porque es aire caliente, pero es un proceso lento porque dependiendo la masa de lo que yo voy a esterilizar, o sea, no es lo mismo esterilizar un mango de electrobisturí que un martillo. No es lo mismo esterilizar un separador que un separador pequeño que un separador que usábamos en las cirugías cardiovasculares, ¿verdad? La efectividad de este método depende de la difusión del calor, o sea, de la capacidad de ese aire caliente de atravesar todos los lugares, la cantidad de calor disponible que haya en ese espacio y los niveles de pérdida de calor, porque si yo no tengo una estufa que tenga un cierre hermético, tengo pérdida de calor. ¿Se acuerdan que yo le dije que las variables de este método, o también llamados, sí? Hola, profe, ¿cómo le va? ¿Todo Disculpe el bien? aporte. Estoy de guardia, estoy sola en el internado, por eso entré más tarde. Bueno, Disculpe. no pasa nada. Está perdonada. Bueno, como yo les dije, en el método de calor seco, ¿sí? La variable o lo que nosotros llamamos parámetros críticos, o sea, qué cosa tenemos que controlar y no pueden variar, son el tiempo y la temperatura en el calor seco, ¿verdad? Se ha establecido que si yo someto al instrumental a 170 grados, el tiempo de esterilización tiene que ser 1 hora. Y si yo bajo la temperatura a 160 grados porque por ahí el material no lo resiste, el tiempo de esterilización son 2 horas. Pero ojo, no es el tiempo total de mi ciclo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la estufa normalmente está fría. Yo coloco el material adentro de la estufa, la prendo, entonces la estufa primero hace un precalentamiento, tiene que llevar, homogeneizar el calor en todo el volumen de la estufa, en el interior, llevarlo a 170 o a 160 grados y cuando todo el calor es parejo en toda la estufa, ahí empieza a descontar el tiempo. O sea que el tiempo total no va a ser 1 hora a 170 o 2 horas a 160.
Va a depender muchísimo de la cantidad de carga, ¿sí? El tiempo que tarde la estufa en llegar a los 170, de las condiciones climáticas también, porque convengamos en que nosotros cuando estudiamos la central de esterilización ideal dijimos que siempre tiene que estar a la misma temperatura, ¿no? El lugar, pero no es algo que todos podamos tenerlo o controlarlo, entonces temperaturas muy bajas a la estufa le cuesta más tiempo llegar a los 170 grados, ¿no? Bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción de este método? La desecación de la célula, ¿sí? Como yo les dije, lo que hace es deshidratar la célula, oxida las membranas. ¿Por qué las oxida? Porque no hay más agua y entonces la célula se muere, ¿no? Se muere achicharrada, digamos. Entonces, el mecanismo de acción de este método es la desecación de la célula por procesos oxidativos de las membranas. ¿Cuál es el agente esterilizante? El aire caliente seco. ¿Cuáles son los parámetros críticos? Tiempo y temperatura. ¿Cuáles son las variables de tiempo y temperatura? 170 grados 1 hora, 160 grados 2 horas. ¿Puedo usar yo más temperatura o menos temperatura? Y en ese caso, si a mí se me ocurre, porque yo soy no sé, me gusta probar cosas nuevas, tengo que validar el método en distintas temperaturas. ¿Qué significa validar? Que yo voy a poner material a esterilizar. Supónganse que no quiero lastimar el material, no tengo método de calor húmedo y digo, bueno, pongámoslo a 150. Se supone que si la relación es 170, 1 hora, 160, 2 horas, 150, 4 horas, ¿no? Va duplicando el tiempo a medida que baja 10 grados la temperatura. ¿Pero será de esa manera? ¿Habrá un límite inferior, un límite superior? Yo si quiero hacer todas esas pruebas me tengo que dedicar a probar las cargas poniendo controles biológicos y químicos dentro de la estufa para ver si a esas temperaturas realmente se produce la muerte microbiana. Si no, yo no puedo hacer eso. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Porque muchas veces te dicen, y bueno, bajale, subile. No es aleatorio ni es elegido al azar el tema de las temperaturas y los tiempos. Fue estandarizado porque primero fue comprobado, ¿sí? Así como cuando hemos hablado del tamaño de los paquetes, por ejemplo, de ropa, la altura, el peso, fueron probados, validados para utilizar ese peso y ese tamaño, ¿verdad? Con los parámetros en los métodos de esterilización es exactamente lo mismo. O sea, no por nada las estufas ya vienen programadas con estos parámetros de trabajo. Bueno, ¿cómo se debe realizar? Bueno, ¿dónde se esteriliza? Se esteriliza en una estufa que, no sé si puse alguna foto, porque me parece que bueno. Esta es una estufa chiquita, son estufas de laboratorio que tienen 3 estantes, normalmente es para poner bandejas o vidrio, las placas de Petri para esterilizar. A ver si puse otra más grande. No. Bueno, después igual les voy a subir alguna foto más de alguna estufa. ¿Cómo se debe cargar la estufa? Principalmente no tengo que impedir la circulación del aire. Dependiendo del tamaño de la estufa es la cantidad de estantes que tiene, ¿sí? Obviamente hay estufas de distintos volúmenes. Cualquier sea el volumen de la estufa, nunca tengo que impedir la circulación del aire. O sea, como mínimo tiene que haber 10 centímetros de separación
entre un material y otro material a esterilizar. El material que yo voy a esterilizar, que puede ser metal, vidrio, no tiene que tocar ni las paredes, ni el piso, ni el techo de la estufa. ¿Por qué? Porque ahí hay distintas temperaturas. La carga, sí, no debe superar el 80% de la capacidad total de la cámara. ¿Qué pasa si yo supero ese 80, 75, 80% porque tengo mucho trabajo y poco tiempo? Seguramente parte del material no se va a esterilizar porque no voy a tener cantidad de calor disponible dentro de la cámara. ¿Por qué? Porque esa cantidad de calor, ¿sí?, se tiene que distribuir en toda la carga. Es como cuando vos llenas de más el lavarropa. Con la misma cantidad de jabón, el lavarropa tiene la misma cantidad de agua, o sea que no va a lavar igual si no respetas. No por nada, cada cosa que yo tengo que usar tiene una instrucción escrita que no fue escrita porque sí, fue porque primero fue probada para que eso funcione de manera correcta. En este caso es lo mismo, ¿sí? El material, aparte de que no tiene que tocar ni techos, ni paredes, ni piso, tampoco se tiene que tocar entre sí, porque si se tocan entre sí, por el medio no pasa el aire caliente, que es nuestro agente esterilizante. Distinto es, yo no sé si lo puse acá, bueno, por ahí, no lo digo ahora porque en una lo escribí acá. Hay una cuestión fundamental. El material se debe retirar frío de la estufa. Frío entre comillas. Nunca tenemos tiempo de que se enfríe totalmente. Pongámosle tibio. ¿Para qué? Para evitar un cambio brusco de la temperatura. Porque en el caso del instrumental lo que hace es destemplarlo, ¿sí? Porque cuando yo someto a un material metálico a altas temperaturas, la estructura del metal uno no lo ve, pero se desorganiza y después cuando se enfría vuelve a su lugar. En el caso del vidrio, se rompe si vos le cambiás como cuando sacás la Pirex del horno, la bandeja de vidrio y la apoyás sobre el mármol frío, se parte en cuatro. En los servicios de esterilización, no sé ustedes, pero nosotros esterilizamos mucho frasco de vidrio, frasco de café, no de vidrio, sino que lo usan en el quirófano o para poner soluciones o para poner las pinzas y qué sé yo. Cuando vos lo sacás de la estufa caliente y lo apoyás en el carro para que se enfríen, se parten en miles de pedacitos ínfimos, sin apenas habiendo apoyado el frasco de vidrio. Por eso con el vidrio es sumamente importante, tiene que estar frío. Bueno, siempre tengo que controlar la temperatura del termostato, o sea, el relojito que me dice cuál es la temperatura. No se puede esterilizar material textil porque a esa temperatura el textil se prende fuego. Tampoco debemos usar la estufa, como hacen en algunos lugares todavía, de secar a baja temperatura la ropa cuando sale mojada el autoclave o secar las gasas. Eso no debería existir. Cuando nos referimos a validar los procedimientos, la validación la damos el año que viene, pero más o menos le explico, no sé, por ejemplo, una forma que tenemos nosotros de validar algunos ciclos es cuando nos traen cajas que antes no traían o cuando cambiaron la configuración de una caja y nosotros para quedarnos tranquilos de que realmente nuestra estufa esteriliza eso, ¿qué hacemos? Ponemos controles dentro de las cajas y lo esterilizamos con la estufa cargada con más cajas o con la estufa vacía con una sola caja. Entonces así vemos que nuestra estufa funciona correctamente, ¿no? Pero de todas formas las estufas nuevas son mucho más confiables que las viejas. Las viejas les cuesta mucho mantener la temperatura. Nacho es más especialista en el tema, porque siempre tiene que venir a arreglar la estufita.
Sí, bueno, profe, pero las estufas esas a veces se les cortan las resistencias, no es tanto eso. Sí, pero también las estufas que tenemos nosotros, que es como esta, ¿no? Tiene una resistencia, un calentador de aire, un ventilador, son todas de acero inoxidable, tienen un aislamiento, tienen una doble pared de acero y en el medio tiene un aislamiento, pues si no serían imposibles de tocar. Pero como dice Ignacio, cuando son viejas y vos le das una paliza importante por ahí como le damos nosotros, se empiezan a quemar las resistencias y no llega a la temperatura o no mantiene los 170 grados durante esa hora completa. Entonces después, los indicadores que ponemos dentro de las cajas, en las cajas pequeñas viran y en las cajas grandes no. Por eso es que ya no es un método de elección para instrumental el calor seco, ¿sí? El calor seco en instituciones que trabajan correctamente solo se usa para esterilizar talco y vaselina y material que no sea de acero quirúrgico, sino que sea de aleación. En los laboratorios los utilizan mucho las estufas para esterilizar vidrio. Bueno, esta es la ecuación de esterilización por calor seco. ¿Se acuerdan que yo les dije que primero tenemos un tiempo de precalentamiento, que es, ustedes ven ahí que la temperatura va subiendo hasta llegar a 170. Cuando llega a 170 se tiene que mantener constante en 170 durante una hora y cuando termina esa hora empieza el tiempo de enfriamiento, ¿sí? Hay algunas estufas que tienen incorporado el tiempo de enfriamiento en el ciclo, pero lo que los hace ciclos muy largos, 5 horas, 6 horas hasta que enfría, y nunca enfría, no es que enfría, los deja más a menos temperatura. También te da la posibilidad de eliminarle el tiempo de enfriamiento para que vos puedas terminar antes, ¿no? Y que las cajas se enfríen en otro lugar y seguir utilizando la estufa. Bueno, esta era la estufa. Las estufas modernas presentan muy buena aislación térmica, estantes de malla metálica, que tienen que ser estantes perforados para que el aire caliente circule, perforados, si hablamos correctamente, cribados. Tienen buena distribución térmica. ¿Qué quiere decir? Que en los distintos niveles de la estufa no tiene que haber un rango de diferencia de temperatura entre 0,5 a 2 grados, ¿sí? Vieron que uno, si vos tenés el horno de tu casa, lo pones más cerca del quemador, tiene una temperatura, lo pones al medio, tiene otra temperatura, lo pones cerca del techo, tiene otra temperatura. En las estufas que nosotros utilizamos no puede pasar eso, no tiene que haber una diferencia importante de temperatura porque si no, la esterilización no sería pareja para todo el material. Las estufas modernas tienen indicador de temperatura, tienen un display donde te va mostrando el ciclo en qué parte va y a qué temperatura y cuánto tiempo, alarma luminosa y acústica, y tiene un termorregistrador, o sea, una impresorita que te va tirando todos los parámetros del método, cuando la impresora está y funciona, digamos. Bueno, entonces, el calor seco, eso como les dije al principio, es uno de los métodos más antiguos que se conocen. ¿Para qué se usa? Vaselina, aceites minerales, grasas, ceras, polvos de talco, porque el talco se utiliza en algunas cirugías traumatológicas, y metales no inoxidables, ¿sí? Como esmaltado, cromado, niquelado que pueda haber en la institución. Nunca, sí, no,
Ningún líquido. ¿Vos me decís el azul de metileno ya preparado líquido? No. No, y te explico por qué. Porque lo que hace el calor seco con los líquidos es evaporarlos. Entonces concentrás la cantidad de azul de metileno y no tenés la concentración exacta, a pesar de que el azul de metileno generalmente se usa para marcar, digamos, ¿no? Pero no es un método de elección para líquidos. Los métodos de elección para líquidos es el vapor. Que cuando veamos vapor te voy a mostrar cómo es el método, cómo se esterilizan los líquidos en un autoclave de vapor. La estufa de calor, no, por nada. La estufa de calor solo es para vaselina, porque la vaselina es una grasa mineral derivada del petróleo que no la puedo esterilizar por vapor, o sea, no, porque con el agua se va a emulsionar, se va a hacer todo un pastoche, digamos. Entonces, la única manera de esterilizarlo es en calor seco, lo mismo que los aceites, las grasas. El polvo no lo puedo esterilizar en vapor porque se moja todo, se hace un engrudo. No puedo esterilizar material textil y tampoco ese criterio de secar el material que sale mojado en una estufa de calor. No. No puedo esterilizar gomas porque se derriten, ni menos plásticos y tampoco agua. Por eso les digo que la estufa de calor seco está restringida, o sea, hay que tenerla, pero solo la deberíamos usar para estas cosas en particular. Bueno, todo método, sí. Profe, y supongamos que no tenemos la estufa de calor seco, todos los elementos que usted describió ahí, ¿se puede esterilizar con otro Y, por sistema? ejemplo, no. Los metales no inoxidables, de toda la lista de usados, o sea, usado para vaselina, aceite, cera, polvos, lo único que podés esterilizar por otro método son los metales no inoxidables, o sea, niquelado, esmaltado, cromado, lo puedo esterilizar por óxido de etileno. El resto de las cosas reacciona con todos los métodos de esterilización. Bueno, profe. Con el único método de esterilización que no reacciona es con el calor seco. Gracias. No, por nada. Como todo método de esterilización, ninguno es perfecto, todos tienen ventajas y desventajas. La ventaja es que es sumamente económico porque es aire caliente, o sea, no tengo que comprar garrafas ni tengo que comprar cartuchos, no deja residuo tóxico en los materiales, es de fácil instalación, un enchufe trifásica y nada más. ¿Cuál es la desventaja? Los ciclos muy largos y la acotada cantidad de material a esterilizar. Lo que pasa es que, ¿por qué hablamos de este método? Porque, no sé, 20 años atrás era el método más usado. 30 años atrás era el único método que se conocía, hasta que apareció el Chamberlain, Louis Pasteur, con la pasteurización y arrancó el calor húmedo. ¿Sí? No, más de 30 años ya. El calor, Louis Pasteur es de 1800 y algo. Y el óxido de etileno es de la década del 50, así que no. Son como 100 años. Bueno, como conclusión, ¿qué podemos decir? Cuanto mayor es el volumen del material que voy a esterilizar, mayor es el tiempo de preesterilización, o sea, más tiempo va a tardar la estufa en llegar a la temperatura de trabajo. Cuanto menor es la conductibilidad del material, ustedes saben que todos los materiales tienen cierto nivel de conductividad.
ejemplo, el talco, ¿sí? Tiene muy poca conductibilidad, a diferencia del agua. Mayor es el tiempo de preesterilización. Por eso si a vos te traen a esterilizar, no sé, medio kilo de talco, porque a veces los traumatólogos suelen hacer eso, a esterilizarme medio kilo de talco, no puedo agarrar el medio kilo de talco en un frasco y ponerlo en una estufa, porque el centro del talco no va a estar estéril. Tengo que armar paquetitos muy pequeñitos y planos de 20 gramos, por ejemplo, y esterilizarlo, ¿no? Envolverlos en papel grado médico y esterilizarlo, sí. Profe, consulta, porque yo nunca manipulé o esterilicé, digamos, lo que es talco. ¿Para qué lo usaría específicamente? El En el reparto talco, traumatología. traumatología lo usan en, por ejemplo, cuando terminan determinadas cirugías, colocación de tutores, clavos y todo eso, viste que Sí. enyesan. Antes de poner el yeso, entalcan. Y el talco tiene que estar estéril. ¿Por qué? Porque el quirófano es estéril, porque el paciente está recién suturado, digamos. Para eso utilizar. Te digo que cada vez lo utilizan menos, ¿eh? Porque No, a mí incluso... me llamó la atención porque nunca lo vi en mi servicio. Ah, sí, nosotros hemos esterilizado talco. Cada vez menos esterilizamos porque digamos que depende de las instituciones. Hay instituciones que se han podido modernizar más y que ya no enyesan, ¿sí? Sino que te ponen una férula. Pero hay algunas instituciones donde los pacientes no tienen poder adquisitivo, entonces luego de la colocación de los tutores, los clavos y todo lo demás, lo tienen que enyesar para poder inmovilizar la pierna porque o la institución no tiene para prestarle la férula o el paciente no tiene para alquilar o comprar una férula, ¿sí? Ahora uno, si vos ves, ya no ves tanta gente enyesada. A no ser que sean, lo que más ves enyesados son los brazos porque son los más difíciles de movilizar, pero las piernas en general existen férulas. Y vieron que incluso ahora vienen férulas articuladas que parece Robocop con la férula. Eso reemplaza al yeso. Pero ya te digo, hay instituciones o pacientes que no tienen la posibilidad de la férula, entonces lo tienen que enyesar. Gracias, profe. No, por nada. Entonces, si yo tengo que esterilizar material que tiene poca conductibilidad, lo que va a pasar es que el tiempo de preesterilización sea muy alto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Los volúmenes de esterilización tienen que ser pequeños, ¿sí? Si yo tengo que esterilizar vaselina líquida o aceite, algún aceite que tengan que utilizar, o vaselina sólida, en pequeños frasquitos, ¿sí? Si el espesor es mayor, o sea, si es grueso lo que tengo que esterilizar, la conductibilidad del frasco va a ser menor y eso no me va a variar el tiempo de la esterilización propiamente dicho, siempre me va a variar el tiempo de preesterilización. ¿Por qué? Porque el calor tiene que atravesar, o sea, toda la masa del recipiente y después entrar al producto que va a esterilizar. En cambio, cuanto más aplanado y achatado es el volumen, menor es el tiempo de esterilización. ¿Por qué? Porque la conductibilidad va a ser más alta en algo plano. Por eso lo que le decía de que los talcos tienen que esterilizarse en sobres, porque el talco creo que tiene una conductibilidad, si no te digo de cero, parecido a cero. Bueno, esta es una estufa del año de chupete, fíjense la tijera colgadita. Pero esta es una estufa que tiene todos los monitores físicos manuales. Fíjense, el termostato, el tiempo, el prendido y el apagado. Las que vienen ahora, que creo que no. No le saqué una foto, pero vamos a buscar una en internet. Las que vienen ahora tienen un display donde ¿ustedes tienen estufa de calor seco? ¿Algunos?
Sí, profe, nosotros todavía algunas cajas de instrumental se siguen esterilizando en estufa. Estamos implementando el pase a autoclave, pero bueno, eso genera costo. Obviamente, sí. Y cuando veamos vapor, vamos a ver que aparte de costos, si el material no está en perfectas condiciones, es muy difícil pasarlo a vapor. Esta es una estufa de calor seco, Secar, que es una muy buena marca. Como ven, es grande, tiene 2 compartimientos, arriba y abajo. Es digital. Tiene un controlador de proceso electrónico y obviamente imprime un ticket donde te dice, donde te va leyendo tiempo y temperatura, que son los parámetros críticos del método, ¿verdad? Después las otras son todas estufas de mesa. No sé si alguna vez prestaron atención. Si ustedes van al odontólogo, todos los odontólogos tienen una estufita, que la diferencia de la estufa, eso es otra cosa que no les dije, la diferencia de la estufa de calor seco, por ejemplo, del odontólogo, de las que nosotros usamos en esterilización, es que las que nosotros usamos, el calor lo disipa por convección, tiene ventiladores que distribuyen el aire caliente. Estas estufas más pequeñas, ¿sí?, no tienen ese sistema, sino que tienen las resistencias y hay que esperar que el calor solo, ¿sí?, suba por toda la superficie de la estufa. Es más parejo la forma de distribuir el aire caliente que cuando es solo calor, sin ese aire forzado, digamos, ¿no? Pero también convengamos que nosotros esterilizamos grandes volúmenes, o al menos cajas de mucho más material de lo que esterilizan los odontólogos, que las cajitas de ellos tienen 1, 2 pincitas y nada más, ¿no? Muchos odontólogos también que van un poco más con la tecnología ya tienen pequeños autoclaves de mesa para esterilizar, que eso es lo ideal, digamos, ¿no?, en el material. Acuérdense que para el acero quirúrgico el método de elección, lo vamos a ver cuando empecemos vapor, es el vapor. Sí, Daniel. Profe, consulta. Usted sabe que en nuestro servicio tenemos un área de odontología que, bueno, ellos esterilizan sus cajas. Sí. Y a la vez tienen como un recipiente con agujeros. Ajá. Y le ponen gasas adentro. Entiendo que no se puede esterilizar. No. Pero, ¿cómo podría, o sea, cuál sería mi justificación técnica como para poder explicarlo? Entiendo que no se hace, pero bueno, lo hacen por su cuenta y se hacen responsables ellos. Bueno, los métodos de ¿sabés qué pasa, Daniel? Ellos, ese recipiente que se llama bombona, después lo vamos a ver, que es un recipiente del año 1820 más o menos, que traía unos agujeritos a los costados. ¿Para qué? El agujerito era para que penetre el vapor. Claro, bueno, y sumale que tiene la estufa del año acompañada con el año, así que Claro, pero el problema es que si ellos usaran la estufa a 160 o a 170 grados, la gasa se prendería a fuego. O sea, ellos no están esterilizando a la temperatura de trabajo. La justificación es, vos no estás esterilizando porque la temperatura a la cual se produce la muerte microbiana en el calor seco son 160 a 170 grados. Si vos esterilizás a esa temperatura, se te prende fuego la gasa. Ellos lo que hacen es esterilizarlo a menor temperatura. 121 me dijo. No, pero 121 es vapor, no Claro. calor. Sí. O sea, cuando veamos vapor vamos a ver por qué el vapor funciona a 121 grados y el calor seco no funciona a 121 grados, porque no produce la muerte microbiana, porque yo con el calor seco tengo que deshidratar la célula. Y la célula, en el calor seco a 121 grados, la bacteria se ríe. Iba a decir una expresión más escatológica. O sea, se caga de la risa la bacteria. Claro, nosotros le explicamos eso, pero ellos lo que nos manifestaban, bueno, me dice que nunca le pasó que se le prenda fuego. Bueno, ahí como indagándolo, me dice, no, pero que no se le va a prender a 100, le ponemos más tiempo, me dice. Pero Daniel, a 120 no se le va a prender fuego.
Se le va a prender fuego a 160. Ellos le ponen más tiempo. ¿Cuánto tiempo más? Acordate que vos tenés que duplicar el tiempo por cada 10 grados de temperatura que bajás. Si a 160 son 2 horas, a 150 son 4 horas, a 140 son 8 horas, a 130 son 16 horas, a 120 son 32 horas de esterilización. Que tampoco sabes si realmente mata a los microorganismos, porque como es una temperatura tan baja, en una de esas la bacteria se adapta en todo ese tiempo y no se muere. Bueno, gracias. ¿Sí? O sea, Igual la justificación es eso. no quiero ver la boleta de luz y lo vas a hacer 18 horas. Olvídate, ni hablar. Pero lo bueno sería poder ponerle un indicador químico dentro del paquetito de gasa para mostrarle que no la esterilizaron. O un biológico para mostrarle que no mató ni una sola espora, porque encima lo que uno intenta en la esterilización es matar la forma más resistente de la bacteria, que es la espora, que la espora tiene como una capa extra. Por eso es que uno tiene que respetar tanto los tiempos y las temperaturas. ¿Sí? Bien. Gracias. No, por favor. Lo que yo les tengo que decir es que la estufa de calor, o sea, el método de esterilización por calor seco, según los estándares, según los organismos internacionales, solo debe usarse para esos 4 o 5 artículos que nombramos. Que nosotros todavía lo seguimos usando para instrumental, sí, nosotros lo usamos un montón. Es un dolor de cabeza porque cuando las cajas son muy voluminosas, generalmente los testigos no viran y te enterás cuando el quirófano abrió la caja y por ahí tiene que suspender cirugía. Pero bueno, también es una realidad, como dice Graciela, pasar todas las cajas a vapor implica un costo, porque vos tenés que tener cajas cribadas, implica que tu instrumental tiene que estar en perfectas condiciones para que no se oxide o empiece a corroerse. Y segundo, que vos también tenés que tener capacidad operativa, porque si vos tenés un solo autoclave y el autoclave es chiquito, sumarle al material que vos esterilizás de textil o poroso las cajas de instrumental, es un montón de tiempo que vos no sabés si lo tenés. Eso también es algo que hay que ver, porque cuando veamos vapor vamos a ver que los ciclos de instrumental son mucho más largos que los ciclos de textil. Entonces, también tenés que tener todo eso en cuenta, digamos. Pero bueno, es una realidad. Del Ecuador para arriba no se usa más el calor seco para el instrumental. Del Ecuador para abajo, excepto Australia, digamos, creo que lo usamos bastante. Brasil está bastante bien con el tema de esterilización, pero bueno, no sé si todavía lo usa. Nosotros, como verán ustedes, son de todo el país y todos seguimos usando la estufa porque es una realidad, nos va a costar el cambio. Si no fuera tan grande el costo o de comprar más instrumental o de comprar más cajas o de comprar un autoclave más grande o otro autoclave, todo eso cuando vos le pasás los números, te dicen no, seguí con la estufa, ¿no? A riesgo de no procesar el material correctamente. Es una realidad. Bueno, vimos el método de calor seco. Hoy no vamos a empezar vapor porque es un método, es un tema largo. Hoy les voy a dar otro temita chiquitito sobre instrumental. Espérenme que ya encuentro la presentación. No hay mucho más que hablar del calor seco porque no tiene muchas vueltas, no hay distintos tipos de estufa ni distintos, o sea, tenés 2 tipos de ciclos, 160, 170 y nada más. No es como con el vapor vamos a usar unas cuantas clases porque es un tema bastante más importante, no por nada es el método de elección, ¿no? También les voy a subir un
cuestionario sobre calor seco ahora cuando termine la clase, ¿ok? Lo vamos a ver el martes que viene. Una cosa, nos queda la clase del 16 y la del 23 antes del parcial. El 23, ¿ustedes quieren que hagamos una clase de repaso de parcial? ¿Sí? Bien. Sí, profe. Bueno, está bien. Fue unánime. Entero fue. Unánime fue. Bueno, esperen que voy a buscar lo que les iba a dar ahora. ¿Alguno se sumó tarde de cuando yo tomé asistencia? A ver, Yo, Lera. profe. Débora. Bueno, ahí te pongo. Gracias, profe. No, por nada. Débora está. Josué está. Espera. Bien. Ahí está, corregido entonces. Bueno. Esperen que estaba viendo cuál les iba a dar. Tengo tantas presentaciones que... Bueno, vamos a ver así de manera rápida porque no los quiero matar con esto. Es mucho más largo, digamos, pero les voy a dar un pantallazo de lo que es el instrumental utilizado en cirugía laparoscópica. ¿Qué es la cirugía laparoscópica? Es un tipo de cirugía mínimamente invasiva, ¿sí? Que no es la cirugía, como le llaman, a cielo abierto o convencional. No es que te abren todo, sino que hacen pequeñas incisiones y entran, a ellos esas incisiones les llaman puertos, entran por esos puertos con una camarita, por el otro puerto con una pincita laparoscópica y proceden a lo que tengan que hacer. ¿Cuáles son las patologías de indicación frecuente para la cirugía laparoscópica? Bueno, por ejemplo, una cirugía digestiva, por suerte ahora se hace laparoscópica, ginecológica, vascular, pediátrica. No es lo mismo hacer una apendicitis, sacar un apéndice por un método convencional que por una cirugía laparoscópica, ¿no? Obviamente tiene ventajas y como les dije, nada es perfecto, todo tiene ventaja y desventaja. ¿Cuáles son las ventajas? Que disminuye el dolor postquirúrgico porque no se hizo un gran corte y después hubo que suturar todas las capas de tejido. La recuperación postoperatoria es más rápida, entonces quiere decir que estoy menos tiempo internado. Mejora la función pulmonar postoperatoria más rápida, porque si la cirugía es más corta, la anestesia es más corta. Y obviamente los resultados estéticos, porque no es la misma la cicatriz, ¿no?, de una cirugía convencional que de una laparoscópica.
Obviamente, las desventajas, ¿cuáles son? Que el personal médico tiene que estar entrenado específicamente para este tipo de cirugía. Tenés menor visualización porque solamente ves a través de la pantalla, ¿sí? Perdés la información táctil. Muchas veces el cirujano necesita esa información táctil, por ejemplo, cuando opera cavidad abdominal. Es más costosa porque necesito un aparataje específico. Tengo instrumentos con rango de movimiento limitado, que obviamente cada vez va mejorando más. Ahora cuando veamos, el año que viene vamos a ver la cirugía robótica. Es como una cirugía laparoscópica, pero de avanzada. Una de las mayores complicaciones o cosas feas que el paciente se queja es que para vos poder operar, hacer una cirugía laparoscópica tenés que inflar, ¿sí?, la cavidad del paciente para poder después entrar con las pinzas y manipular. Te insuflan con dióxido de carbono. Eso después genera una molestia bastante importante en el postoperatorio del paciente. Pero si yo te digo de elección, todas las instituciones tratan de que todas sus cirugías sean laparoscópicas, ¿no? En determinados tipos de pacientes, como por ejemplo un hiperobeso, ¿no? Con una cirugía laparoscópica corres muchísimo menos riesgo de algún problema durante la cirugía porque no tenés que abrir al paciente, ¿no? Bueno, acá hay una foto que es, ahí tenés todas las pinzas, ven que la panza del paciente está inflada. ¿Cuáles son los productos médicos necesarios para una laparoscopía? Primero la torre laparoscópica donde ahí se conectan la cámara y las pinzas, la aguja de Veres. Me imagino que por ahí Mario esto ya se los dio o no todavía. Sí, profe. Ah, bien, ya se los dio. Bueno, entonces estamos hablando de lo mismo. Tendría que haber elegido otro. Bueno, entonces se los doy rápido. La aguja de Veres, los trócares, ¿sí?, instrumental laparoscópicos, electrobisturí, suturas mecánicas y clipadoras. Mucho de este material es descartable, la mayoría, y la mayoría reprocesamos aunque sea descartable, porque los trócares, por ejemplo, son todos, los que compran son todos descartables y sin embargo lo reesterilizamos hasta que se le rompe al médico. Ahí se terminó el trócar descartable. Esta es la torre, bueno, que Mario ya se los mostró. La cámara y el video deben ser compatibles, de igual calidad, resolución y tamaño. La pantalla es de entre 15 y 30 pulgadas porque el médico no está pegado a la pantalla. El médico está entre 1 metro y 1,5 metros de la pantalla. Esa es la diferencia que tiene la cirugía robótica con la laparoscópica, ¿sí? En la cirugía robótica el médico está enfrente de la pantalla de máxima resolución y los brazos del robot son los que hacen la parte que el médico antes hacía con las pinzas laparoscópicas y las agujas de Veres, ¿no? Este es el insuflador de dióxido de carbono. Tenemos un cable de luz fría, que es el que justamente entra, porque imagínense que dentro de la cavidad no se ve nada, y cómo ve el médico con la cámara, porque tiene que tener una fuente de luz, ¿verdad? Bueno, estas son las famosas ópticas laparoscópicas, que son de distintos grados, que sería el ángulo de enfoque, ¿sí? Tenemos ángulo recto y ángulo de 30 y ángulo de 45. Al igual que los cables de luz fría, estas ópticas laparoscópicas son sumamente delicadas. Hay que tratarlas con mucho cuidado, delicadeza, para que no se golpeen, porque por ahí se golpean y la lente se corre, después no se ve más. Por eso es que siempre hay que controlar
cuando recibimos una óptica laparoscópica para reprocesar, controlar que se vea antes de ser esterilizada, que después no nos echen la culpa a nosotros. Ahí en esta foto ven esta canastita que se ve acá abajo a la derecha, es la canastita correcta que hay que usar para esterilizar una óptica laparoscópica, ¿sí? No como hacen los médicos que compran un portaplano, adentro le meten goma espuma y adentro te meten la óptica laparoscópica. No. La industria, o sea, los alemanes, Karlstorff, cuando pensó en la óptica, también pensó en que había que reesterilizarlo porque son reprocesables, son autoclavables la mayoría. Entonces, para poder esterilizarlas por vapor, crearon estas canastillas donde se calza la óptica. Vos lo único que tenés que hacer es envolverla y esterilizarla. Obviamente, no vas a, o sea, sabiendo que es una óptica, la vas a manipular con sumo cuidado, no como una caja instrumental, ¿no? Que a veces lo sacudís. Por eso el personal de esterilización tiene que estar entrenado y conocer el material que esteriliza. Porque una óptica de estos son $15.000, $20.000 cada óptica, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad, recuerden, cuando el producto médico entra al servicio de esterilización, es nuestra. Bueno, ¿cuáles son las etapas de una laparoscopía? Se lo digo rápido, pues nosotros nunca vamos a hacer una. Primero creamos el neumoperitoneo, o sea, inflamos la panza del paciente. Después ponemos los trócares. Los trócares justamente lo que nos dan es un puerto de entrada para pasar las pinzas o la cámara del que está conectada a la torre laparoscópica, ¿no? Una vez que instalé el instrumental, el médico instala y con las pinzas corta lo que tenga que cortar o ajusta lo que tiene que ajustar, sutura, por eso se utilizan suturas mecánicas, porque ahí en una cirugía laparoscópica no puede coser con una sutura común y corriente, tiene que engrampar como si vos abrocharas como una abrochadora. Y después retiro, ¿sí? Saco el aire de la panza del pobre paciente, el dióxido de carbono, y retiro todos los instrumentos y hago unos pequeños suturas a las incisiones que les hicimos, ¿no? Generalmente las cirugías laparoscópicas son todas para la cavidad abdominal. Bueno, estas son las, ¿cómo tengo acceso yo a esa cavidad? Por esta famosa aguja de Beres, que vienen descartables y vienen reutilizables, ¿sí? Las descartables son como la fotito que me quedó media chiquita, bastante, son todas de plástico, en cambio las reutilizables son todas de acero quirúrgico, ¿no? Como debe ser. Los trócares, los de la derecha son descartables, que son los que nosotros reprocesamos continuamente, y los de la izquierda son los reutilizables. Obviamente, como yo no sé cuál es el tipo de incisión que voy a ver hasta que no tengo el paciente enfrente, tengo distintas medidas, ¿no? De diámetro de la cánula del trócar según donde tenga que entrar, digamos. Esta sería la foto de un trócar descartable más ampliada, digamos. Es como que es una cánula dentro de la otra, ¿sí? El médico entra, primero hace una incisión, entra con ese trócar y saca la parte interna del trócar, entonces le queda como un túnel al médico para poder entrar con una pinza laparoscópica. No les voy a mostrar los tipos de trócares, le quería mostrar las pinzas de laparoscopía. Bueno, esto, ¿por qué se los muestro? Fíjense, ¿cómo entro yo? Ahora existen, antes hacían 3, ponerle si querían entrar con 3 pinzas porque tenían que, no sé, operar un intestino, hacían 3 perforaciones. No, la industria siguió avanzando y tienen monopuertos. ¿Qué quiere decir?
que yo lo que hago es una sola incisión, ¿sí? Con un puerto, que sería esto, pero el puerto tiene 3 entradas, que van todos al mismo agujero. Entonces, al paciente nada más le hacemos una incisión. ¿Por qué les muestro esto? Bueno, este es el famoso Alexis, que lo reesterilizamos, es un aro retractor, también descartable, pero se esteriliza hasta que se rompe. Este de la derecha se llama Hell Point, ¿sí? Que es un monopuerto con 3 ingresos, sumamente útil para los médicos. Alguna vez nos ha llegado este monopuerto para reprocesar. ¿Por qué? Porque claro, los médicos, ustedes saben que yo trabajo en un hospital escuela, entonces por ahí los médicos trabajan en otras instituciones con más poder adquisitivo y les sobran cosas. Habían usado este Hell Point en una cirugía y dijeron, ah, bueno, llevémoslo al hospital, así lo probamos. Y nos trajeron para reprocesar. Entonces, cuando yo agarro esto, lo primero que hago es buscar la ficha técnica de este puerto Hell Point. Y se llama Hell Point porque eso color lila que ustedes ven en la superficie es gel, ¿sí? Si ustedes ven la ficha técnica, no se puede reprocesar, es descartable. Porque no hay ningún método, imagínense, nosotros tenemos método de esterilización óxido de etileno a baja temperatura. Si yo pongo esto, el óxido de etileno penetra en todo el gel, ¿sí? Sumamente tóxico, porque va a estar todo el tiempo liberando residuos de óxido de etileno. Entonces, este tipo de cosas, uno cuando le llegan para reprocesar, lo primero que tiene que hacer es buscar la ficha técnica para ver si se puede reprocesar, por qué método y si tenemos el método compatible para ese producto médico, ¿no? Porque no es que nosotros sabemos absolutamente todo. Hay un montón de cosas que no las conocemos. Entonces, nos llegan estas cosas que vos decís, cuánta tecnología. El médico, te imaginás, hoy vamos a realizar una cirugía con un puerto monopuerto, pero en realidad no se podía reprocesar. Profe, ¿estaba esterilizado en rayo gamma? Exacto. Por eso no se puede esterilizar. Sí, primero por eso y segundo porque nada que sea sumamente poroso como es el gel lo podés esterilizar por óxido de etileno. Cuando veamos el método vamos a ver que absorbe tanta cantidad de óxido todo lo que sea gelificado que no era compatible con vapor por la temperatura tampoco. Entonces, bueno, había que tirarlo. Es muy lindo, pero el fabricante, digamos, el que lo fabricó no es de el Ecuador para abajo. Entonces, para ellos, la lógica es descartarlo, ¿verdad? Fíjense, acá está. Tiene una tapa de gel. ¿Por qué? Porque el fabricante lo que hizo es tratar de imitar lo más posible el abdomen del paciente con este monopuerto. Que al médico le es muy práctico porque al paciente le hace una sola incisión. ¡Ay, Dios! ¡Basta! Una cachorrita que se pone a jugar y se pone media insoportable. Mi hijo ya es tan grande, pero bueno, ahora tengo los animales. Bueno. Después tenemos los electrobisturí, ¿sí? Que esto sí reprocesamos. Que esta foto del electrobisturí, en realidad estos electrobisturí son descartables. Pero bueno, para nosotros son reutilizables hasta que deja de funcionar en la cirugía correspondiente. Estas son las famosas pinzas laparoscópicas o tijeras de corte que tienen distintas medidas. A ver si tengo una foto grande de esto. Esta. Estas pinzas se desarman, ¿sí? Entonces son lavables y son reprocesables en vapor.
pero es fundamental que estén todas desarmadas para poder esterilizar el interior. Uno lo que tiene que conocer de este tipo de instrumental es realmente si se pueden o no se pueden desarmar para limpiar y después reprocesar. Fíjense, acá están. Estas son pinzas para realizar tanto disecciones como sutura, ¿sí? Vienen de los dos tipos. Fíjense, por la forma de la pinza son descartables, pues son todas de plástico. Muchas veces no se bancan más de una cirugía y después se rompen. A pesar de que uno las ve tan aparatosas y grandes, son descartables. Obviamente, si yo les digo la realidad, los médicos tratan de hacerlas estirar lo máximo posible, ¿no? Hasta que se les rompe mientras están haciendo la cirugía. Fíjense, estas son las que yo les digo para coagulación eléctrica, la LigaSure, que como ¿se acuerdan que les dije que si, por ejemplo, tuvimos que cortar o se cortó por ahí alguna arteria o un tejido sangra mucho, no puedo entrar con un clamp en una cirugía laparoscópica. Tampoco puedo entrar con una aguja con una sutura. Entonces, la industria hizo de la cirugía laparoscópica un abanico de productos médicos importante para poder realizar la mayor cantidad de intervenciones. Uno cuando trabaja con este tipo de cosas, en general lo que tiene que tener es, estas son las suturas, fíjense, la forma de suturar que nosotros tenemos en una cirugía laparoscópica es con las endogías que vienen con con grapas. Cuando yo les suba este material, tienen a los costados videitos de YouTube para el que se anime a mirar cómo funciona cada instrumental. Hay engrapadoras y cortantes de dos tipos, lineales y circulares, porque a veces yo tengo que corto un pedazo de víscera, por ejemplo, un intestino, y después ¿cómo hago para unirlo? Entonces vienen grapas circulares para unir todo lo que es intestino, ¿no? Vienen de distintas medidas, son regulables. Como les decía yo, después cuando veamos reprocesamiento, vamos a ver que uno en estos casos lo que tiene que tener cuando hay material tan delicado, tan caro, tener protocolizado el lavado y el reprocesamiento de cada uno de ellos, ¿no? Con fotos para saber cómo se desarma, porque cuando me llega algo de esto, si yo no lo conozco o es la primera vez, tengo que saber cómo manejarme para no romperlo, ¿verdad? Entonces el tener protocolizado y yo cómo busco material para saber cómo proceso o reproceso esto. Bueno, simple. Voy a la página del fabricante. Todo fabricante de producto médico tiene que poner la ficha técnica donde te dice, si es reprocesable, te dice cómo hacerlo. Ahora, si es descartable, la responsabilidad del reprocesamiento es tuya, ¿no? Pero para lo que es reutilizable, tengo toda la información ahí, porque ellos cuando lo fabricaron probaron todos los métodos de lavado y de esterilización que más le convenía al producto médico, ¿no? Para que dure más tiempo. Y en cuanto al reprocesamiento, que eso lo vamos a ver cuando veamos reutilización, reuso de material, la reutilización de todo este material, que es todo descartable, va a depender siempre de la institución. O sea, la institución es la que nos va a avalar o no al reprocesamiento de este material, porque como es descartable,
no tenemos información de en qué momento se va a romper o cuando se rompa qué es lo que va a suceder. Uno siempre ruega que no se rompa mientras lo están usando en el paciente, ¿verdad? Bueno, me imagino que Mario les habrá hablado todo esto de los clips para suturar, que vienen distintos tamaños y los tamaños vienen por colores. ¿Para qué? Para que sea más fácil identificarlo en el quirófano. Después tenemos los dispositivos de cierre laparoscópico, o sea, cómo suturo cuando ya saqué todos los puertos y las pinzas. Obviamente la cirugía laparoscópica tiene muchas ventajas, pero a veces puede producir hernia, infección postoperatoria, neumotórax, hematomas. Bueno, como toda, ninguna cirugía, por más chiquita y simple que sea, no va a tener siempre alguna posibilidad de complicación, ¿verdad? Después tenemos a modo informativo y determinadas cirugías laparoscópicas que se hacen por fluorescencia, ¿sí? Se le inyecta un colorante al paciente y eso va guiando al médico para ver mejor cuando la cavidad no se ve tanto. Ahí en YouTube tienen otro videito para que vean, para que tenga ganas. Bueno, generalmente las cirugías con fluorescencia se hacen cuando yo tengo que destapar una vía biliar, ¿sí? O sacar cálculos de la vía biliar. Este colorante verde fluorescente ayuda mucho a encontrar. También cuando te hacen una cirugía oncológica para investigación del ganglio centinela, también se usa, ¿sí? Bueno, como les dije, la cirugía laparoscópica tiene más ventajas que desventajas, ¿sí? La incisión es más pequeña, el dolor postoperatorio es menor, menos días de internación. Al tener una apertura más pequeña, tengo menor riesgo y obviamente menos pérdida de sangre, ¿verdad? Bueno, eso más o menos, pensé que no me acordaba que si Mario les daba cirugía laparoscópica. Bueno, yo se lo subo igual. La clase que viene les hablo de otro tipo de producto. No quería entrar en cirugía cardiovascular porque me parecía muy pesado, pero bueno. La clase que viene vamos a ver los materiales usados en cirugía cardiovascular. Bueno, entonces, ahora le subo esto, le subo el cuestionario de calor seco. Respóndanlo porque la clase que viene no, la otra, hacemos el repaso general del parcial y vamos a ver todas las preguntas y sobre todo las preguntas clave que me gustan a mí hacer en la ruleta rusa. Que no se asusten, lo hago de esa manera, en realidad, para que entre todos escuchen cómo van respondiendo y quién responde de manera correcta y no, para que les sea después más fácil el examen final y no lleguen tan nerviosos al examen final, ¿ok? Igual es lo que más nos cuesta, profe. Hablar, obvio. Sí, exponer, rendir así oral. Pero porque aparte en la virtualidad es más difícil, ¿sí? Que vos intervengas o... entonces como que hablo siempre yo. Entonces ustedes absorben lo que yo voy diciendo, pero a veces no lo pueden después poner en palabra al momento de rendir. Por eso es que me gusta hacer los parciales orales, ¿no? Profe, sí. De paso podría ir haciendo un par de preguntitas, a ver cómo nos va. No sé qué opina usted, los chicos, no sé, estaría bueno. Sí.
Sí, obvio, en el repaso, sí, por supuesto. Gracias, profe. No, por nada. Agárrense. No, Analia, quédate tranquila, no. No hay problema, profe. Pero aparte para que vayan pensando, poniendo en su mente que tienen que responder con terminología técnica, así como me escuchan hablar a mí, que yo le voy metiendo palabras que por ahí lo podría decir de manera más simple, la idea es que cuando uno se profesionaliza, justamente es porque adquiere un vocabulario que hace que el otro se dé cuenta de que vos sos un profesional de lo que estás hablando, ¿no? Esa es la idea también. Bueno, nos vemos entonces martes que viene, chiquis. Chao, profe. Chao.